Hola, hola mi querida audiencia, bienvenidos a un episodio más de su podcast Vocatio, con nueva producción, ya con nueva escenografía. Vamos mejorando un poco a poco gracias a ustedes, gracias a todos los que nos han estado viendo durante estos 10 episodios que ya tenemos grabados para ustedes. Y el día de hoy me gustaría platicarte un poquito sobre esta reflexión que hice y que tiene relación con el invitado, el súper invitado que tenemos el día de hoy. Que detrás de cada número hay una decisión que contar y una decisión que tomar. Esas personas que no solo manejan las cifras, sino que también son los guardianes de nuestra transparencia o de la transparencia y de la integridad financiera, su labor es fundamental para el éxito y la estabilidad de las empresas y organizaciones. Creo que ellos nos brindan una claridad en este mundo de complejidad de datos, complejidad de números, y me estoy refiriendo a los contadores. El día de hoy tengo conmigo como invitado a mi queridísimo César Botello. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Te agradezco, Pilo, como siempre, un gusto enorme tener la oportunidad de coincidir y compartir. Muy bien, afortunadamente, todo excelente. Y bueno, espero que tú también te encuentres bien el día de hoy. Sí, claro, bien contento de que tú estés aquí con nosotros para platicar. Creo que de una carrera, siento yo, que muy solicitada aquí en nuestra región o en México, por así decirlo, Pues, que muchas de las universidades en las cuales he investigado, he participado, tienen por lo menos una carrera de contabilidad o administración de negocios, que dentro de esas carreras se ve mucho el tema de los números. claro. Por eso, el gusto de que estés aquí para platicar un poquito sobre tu trayectoria y sobre lo que tú haces, ¿verdad? Sí, te agradezco, César, quiero iniciar con esta pregunta. ¿no? Desde un principio, bueno, primero, antes de empezar con esta, desde un principio, quiero que me platiques un poquito de lo que haces hoy en día. Ok, perfecto, claro que sí, con todo gusto. Bueno, yo actualmente, y podría decir que desde hace poco más de 20 años, me dedico al ejercicio profesional independiente como consultor en materia contable, fiscal y de negocios. Finalmente el área contable tiene mucho que ver con el tema fiscal, pero la realidad es que, como todas las profesiones, pues ha ido evolucionando, específicamente en mi caso, no solo el tema de dar consultoría en materia fiscal, sino todo lo que implica los negocios, ¿no? Porque al final del día, como bien se comenta por ahí, pues la contabilidad es el lenguaje de los negocios, ¿no? Tú lo decías hace un momento, es el tema de ofrecer la información numérica a efectos de que se tomen las decisiones que lleven al logro de las metas planteadas, ¿no? Por quienes se atreven a emprender un proyecto de negocios, ¿no? Entonces, actualmente, pues ese es el rol que llevamos a cabo el día de hoy. Así es. Excelente. Ahora sí, quiero preguntarte, César, desde un principio, ¿tú sabías que querías dedicarte a los números o cómo fue ese llamado que dijiste, sabes que esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer durante toda mi vida? O puede pasar que durante Claro. la trayectoria, perdón, que empezaste una cuestión, una carrera y te diste cuenta que eso no era tuyo, no era para ti y te fuiste a esta cuestión de los números. ¿Cómo fue este encuentro de, sabes qué, a esto me quiero dedicar durante el resto de Claro. mi vida? Sí, fíjate que, bueno, en mi caso, yo creo que las cosas se fueron dando, ¿no? Y fue más un tema de,
¿cómo lo pudiéramos? De duda, ¿no? Del querer descubrir de qué se trataba esto, ¿no? La realidad es que nunca dejas de aprender. Y bueno, al final del día, el ir avanzando te va dando cada vez más conocimiento, pero a la vez te va dando más necesidad de querer aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo en esta profesión, la realidad es que inicié a una edad muy, muy joven, ¿no? Por allá de los 14 años, tuve el primer contacto con la profesión contable. En aquel entonces, yo era encargado de un almacén en donde mi labor era, pues, el tema de los inventarios, ¿no? El tema del costeo de los productos que se comercializaban, el tema de identificar cuál era el stock de la mercancía que había que tener en el almacén para poder cubrir las necesidades del cliente. Entonces, desde ahí, los compañeros de trabajo que eran vendedores me decían el contador, ya a los 14, 15 años, algo así, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿y de qué se trata esto, no? Entonces, finalmente, quien me dio la oportunidad en aquella ocasión, pues era un maestro de matemáticas de la secundaria. Y precisamente me regala en aquel momento un libro de finanzas que se llama La Meta, de Goldratt, y que finalmente aborda el tema de los costos. Entonces ahí yo empecé a involucrarme con ese ambiente, ¿no? Incluso yo me veía a través de la lectura en algún momento dirigiendo una empresa. Entonces eso fue lo que despertó mi interés, ¿no? El poder ir avanzando y conociendo más cómo es que se controla una empresa, cómo es que se toman decisiones, cómo es el que se generan informes, ¿no? Ya después, por ahí de los 17, 18 años, tuve la oportunidad de trabajar para una firma de contadores, que es una de las ventajas que tiene esta profesión, que desde muy joven te puedes empezar a involucrar en ella, ¿no? Entonces ahí mi giro fue de la parte de financiera, por decirlo de alguna forma, o control de inventarios hacia la parte fiscal, porque ya ahí me decían que la actividad era o se trataba de declarar impuestos, y yo no entendía qué era a qué se referían con ese tema de los impuestos, ¿no? Entonces la misma curiosidad me empezó a llevar hacia el área fiscal. Y cuando ya acordé, pasó el tiempo y yo ya estaba haciendo una especialidad en impuestos. O sea que Entonces, fue la ajá, trayectoria desde el trabajo entonces, o sea, desde el trabajo exacto, que te fuiste como que dando cuenta de que esto me mueve, esto me gusta. exactamente. Yo creo que en mi caso, digo, realmente yo creo que cada quien vive su historia profesional de diferente manera, ¿no? Pero en mi caso, como tú bien dices, el mismo trabajo o la misma actividad que desempeñaba despertaba en mí la curiosidad, ¿sí? Y eso me fue llevando hacia lo que me dedico el día de hoy, ¿no? Entonces, incluso fíjate, en algún momento yo recuerdo que ya estando en la preparatoria, yo apoyaba en la biblioteca en el tema del control de los libros, ¿no? Sí. Y precisamente la encargada de la biblioteca fue quien me contactó con el primer despacho que me dio la oportunidad de trabajar. Entonces, durante tu carrera, tu trayectoria profesional, fuiste estudiando y al mismo tiempo trabajando. Entonces, combinabas estas Exactamente, dos cuestiones. ¿Cuál es la es correcto. importancia ya dentro de un área contable como la tuya, el que ¿No? una persona que está estudiando, que bueno, ahorita dirigiéndonos a esas personas que están estudiando algún tipo de carrera contable, utilicen esta estrategia que tú hiciste? Fíjate que la realidad es que es fundamental y es una de las grandes ventajas que tiene la profesión contable, que a una edad temprana puedes tener una, un contacto con la práctica, con el ejercicio. Y es fundamental porque vas entendiendo a una edad más joven de qué se trata esto, ¿no?
se vas logrando esa madurez profesional, ¿sí? Vas comprendiendo hacia qué va lo que tú haces en el día a día, ¿sí? Porque finalmente, si bien es cierto, está la parte operativa de registro de operaciones, de control de inventarios, de cálculo de impuestos, etcétera. La parte importante es la interpretación de esas cifras. Sí, el poder ver un estado financiero y al momento de verlo poder dar tu opinión sobre las cifras que arrojan ese estado financiero. Porque al final del día tú ya viviste el fondo, lo que hay detrás de un estado de situación financiera o un estado de pérdidas y ganancias o un estado de flujos de efectivo. O sea, llegas a esa parte de interpretación de los números, ¿sí? Y posteriormente, algo que es más interesante, la proyección de las cifras. Sí, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, un maestro de finanzas precisamente nos decía, es que aquí lo que sigue es predecir el futuro. El poder ver los números y en función a eso realizar proyecciones con esos números y poder anticipar, por decirlo de alguna manera, ¿no? El futuro de esa empresa. ¿Ok? Que creo que es una parte, pues, interesante, ¿no? Yo creo que en este punto donde hablamos de predecir el futuro en la estrategia de lo que no se mide no se puede mejorar, creo yo. Entonces, esta Claro, profesión de la contabilidad creo que nos da a nosotros como un panorama de sí, porque creo que mucha gente lo evita o no lo lleva de una forma correcta, aquí también refiriéndonos a los emprendedores, en donde dicen, claro, ah, tienes que llevar tu contabilidad y dicen, ah, sí, sí llevo mi contabilidad, pero muy así, en una libretita o en un Excel. Entonces, exacto. este, al punto en el que yo voy es que la contabilidad tiene que estar con nosotros siempre. O sea, no importa si no tenemos, no me estoy refiriendo ahora a que los emprendedores, sino personalmente, como persona, como Ujú, contribuyente, como colaborador de una empresa donde trabajas, en tu claro, vida personal, siempre estará la contabilidad contigo. claro, totalmente de acuerdo. Es que un error común que cometemos es los números son fríos. Los números te van a mostrar la realidad tal cual es. Y a ver, es como cuando tienes una deuda en tarjetas de crédito. Evitas ver el estado de cuenta porque no quieres ser consciente de todo lo que debes. Claro, si no lo veo, ¿Ah? no, si no lo veo, no existe. Exacto, sí. Entonces, lo peor que puedes hacer en materia de finanzas es darle la vuelta, ¿sí? Y los números son fríos, te van a decir la realidad en la que te encuentras, ¿sí? Y por eso muchos evitan o evitamos el ver los estados financieros, porque ahí fríamente nos va a decir el pasivo que tenemos, ¿sí? Fríamente nos va a decir la liquidez con la que contamos. Fríamente nos va a decir los posibles ingresos que vamos a tener. Y con eso probablemente no logremos cubrir nuestros compromisos de deuda. Y por eso preferimos, ¿sabes qué? No, mejor no lo quiero ver. Pero finalmente, como tú bien dices, si se puede plasmar, se puede medir. Si se puede medir, se puede modificar. ¿Sí? Entonces tienes que hacerle frente a esa realidad. Los números precisamente son para que tú puedas tomar decisiones en función a eso. ¿Sí? Yo luego les digo a mis clientes, mira, en materia de finanzas y en materia de impuestos, lo peor que puedes hacer es sacarle la vuelta. Por complejo que sea la temática a la que te estás enfrentando, lo mejor es enfrentarlo en este momento. ¿Sí? Porque evitarlo, pues es que se haga una bola de nieve y que el día de mañana va a ser más difícil enfrentarlo. Que al Sí. final del día, yo ahora sí que el tiempo me ha enseñado que todo tiene una solución.
¿sí? Pero tienes que enfrentar la situación para poder encontrar una solución, ¿verdad? Claro, Ujú. así es. Ah, No sé, ¿me iba a decir algo? Adelante, adelante. sí, o sea, finalmente, este, hay que confrontar, ¿no? La situación, ¿no? El ver los números. Ahora, nos han enseñado que el tema de contable es solo para efectos fiscales, de forma tal que si el régimen en el que estoy tributando no me obliga a generar información contable, no lo hago, ¿sí? Hay clientes que me dicen, oye, ¿cuánto me cobras por este servicio de contabilidad? Y les digo, bueno, por esto te costaría tanto. Y me dicen, pero es que en mi caso no necesito estados financieros. El régimen en el que estoy es en función a ingresos, entradas de dinero menos salidas, salidas de dinero, la base le aplico una tasa y ya con eso es suficiente. ¿Para qué quiero estados financieros? Y les digo, a ver, espérame tantito. Tu régimen te exime del envío electrónico de los estados financieros, pero nunca te exime de tener los estados financieros. ¿Sí? Ahora, el tema de la información financiera no solo es para efectos fiscales, es para tomar decisiones financieras. ¿Sí? Erróneamente nos vamos al ritmo que marcan las autoridades hacendarias, de forma tal que lo hacemos si el SAT me lo pide y si no me lo pide no lo hago, que realmente sí me obliga a hacerlo, me exime de no entregarlo, que es muy diferente. Así es, en cualquier momento podría llegar a pedírmelo, pero tenemos la idea errónea de que no lo ocupo, o sea, ¿no? Y en Sí. esta parte que dice de mis clientes y estas cuestiones, quiero preguntarte, ¿tienes tu propio despacho en una firma o cómo funciona todo este ambiente? Y si sí tienes tu propio despacho, quiero preguntarte cómo empezó todo, cómo le hiciste tú para decir, a ver, yo voy a poner mi propio despacho en mi casa, Claro. voy a empezar con estos clientes que ya conozco y luego Ah, es empezar y ir sobre la marcha, sobre la idea de que llegó este caso, llegó esta persona con estos problemas. ¿Cómo claro. fue o cómo es esta cuestión? Sí, fíjate que una de las ventajas que también tiene la profesión es la oportunidad de ejercer de manera independiente. Como yo te platicaba, desde una edad muy temprana, pues tuve la oportunidad de trabajar para despachos, ¿sí? Y toda mi vida trabajé para despachos. Solo en dos ocasiones trabajé para la industria. La última empresa para la que trabajé solo 5 años. Y a la par ya estaba empezando a estructurar la firma a la cual represento, ¿no? Porque realmente lo mío era el ejercicio profesional independiente, ¿sí? Yo recuerdo que precisamente en el último despacho que tuve la oportunidad de trabajar, el director de esa firma me decía, bueno, eh, tienes que definir hacia dónde te vas a ir, si hacia la industria o el ejercicio profesional independiente. Porque entonces yo andaba entre que trabajaba de despacho, entre que me iba a una empresa, y me decía, porque si vas a decidirte por el ejercicio profesional independiente, tienes que tomar esa línea y por ahí te tienes que ir. Y llueve, truena o relampaguee, tienes que seguir y estar convencido que algún día tienes que llegar al objetivo que te has planteado, ¿sí? Y por ahí de los 22 años fue que yo arranqué mi firma, a los 22 años. Órale, a los 22. Sí, a los 22 años, exacto. Y no fue fácil, la verdad. ¿Por qué? Porque este tipo de profesiones, pues lo relacionas más con los años de experiencia, ¿no?
Entonces, no obstante que yo ya venía de haber trabajado para despachos importantes, incluso firmas internacionales, el cliente no confiaba en mí. O sea, al final del día, el conocimiento y la experiencia de alguna manera ya lo traía. Porque en este caso, bueno, yo ya que estudié la carrera, lo hice en la universidad nocturna para seguir con la dinámica de poder trabajar durante el día en despachos. No obstante, el verte joven, pues el cliente no te tiene la confianza, ¿no? Incluso recuerdo que en aquel entonces mi familia me decía, oye, ya vete a una empresa mejor, olvídate de ese rollo. Sí, o sea, te vas a morir de hambre. Sí, pero a final del día, como bien lo decía aquel contador del despacho que te comentaba, tienes que definir, este es mi objetivo y por aquí me voy a ir y pase lo que pase, no me voy a, a desviar de la meta que me he planteado, ¿no? Entonces yo empecé a, a aprender un poquito sobre ventas. Y en aquel entonces empecé a investigar sobre ventas de intangibles. Entendí que lo que yo ofrecía a mis clientes era un servicio intangible. Y a partir de ese momento que yo desarrollé la habilidad de vender mi servicio, empecé a generar cartera de clientes, a pesar de tener 22, 23 años. ¿Sí? Entendí que había puntos clave o necesidades que la industria tenía que ni siquiera los colegas de más experiencia estaban cubriendo. ¿Sí? Entonces, fue ahí donde empecé a ver que se generaba cartera de clientes. ¿Sí? Y a la par, bueno, trataba de tener otras actividades que me generaran el flujo suficiente para cubrir los gastos operativos, llámese renta de un local, llámese servicios públicos, llámese sueldos de la persona que me apoyaba, ¿sí? En ese inter fue que se dio la oportunidad de trabajar para la empresa, que te digo que duré como 5 años, pero a la par atendía el despacho o tenía quien me apoyaba dando atención en el despacho, ¿sí? Después de ese lapso, yo, bueno, pues la empresa por alguna razón hace algunos cambios, empieza a finiquitarnos algunos, pues de las personas que colaboramos y ya de ahí me dediqué de lleno al despacho. Parte de los recursos que obtuve de mi liquidación los invertí en el despacho, ¿sí? Y finalmente, bueno, la realidad es que como cualquier actividad hay días buenos y hay días difíciles, ¿no? Pero el tema es, yo estoy convencido que para llegar a algo tienes que tener mucha, mucha paciencia. O sea, el resultado de la noche a la mañana no existe. Tal vez lo exista ahorita, ¿no? Ciertas personas se les ha dado, pero en la mayoría de los casos, el éxito de la noche a la mañana te va a llevar por lo menos 20 años. Y tienes que tener dos cualidades. Uno, ser muy paciente. Y dos, ser muy creativo. ¿Sí? ¿Para qué te sirve la creatividad? Bueno, la creatividad te sirve para definir nuevas estrategias que te ayuden a obtener clientes. Definir cómo vas a obtener recursos líquidos que te permita solventar los gastos operativos. En lo que logras los clientes, punto de equilibrio. ¿Sí? O sea, tienes que tener esas dos habilidades, acorde a mi experiencia. Claro, claro, y es súper interesante lo que nos dice, porque
Digo, a mí me pasa a que dices, ay, ¿por qué? Bueno, ahorita ya estoy más enfocado ahorita por las circunstancias en un tema de generación de contenido digital, medición de campañas, medición de datos estadísticos y ya había tenido algún acercamiento a esta área y luego, pues ahora se volvió a dar la oportunidad y sí me di cuenta que estaba como muy no estaba en la página que es, estaba muy atrás, o sea, como que ya estaba el contenido muy avanzado y yo me quedé cuando apenas estaban iniciando lo de los pagar por anuncios y todo eso. Entonces, me ha pasado que ya me pongo a estudiar, me pongo a prepararme, a tratar de ser creativo, a tratar de generar ideas, porque ese tema me gusta mucho, pero sí, esa Claro, sensación de que Chihuahua no está funcionando, no estoy haciendo bien las cosas, pero creo que es un tema de paciencia. O sea, por ejemplo, totalmente de acuerdo. un video que subí a la plataforma, los primeros días tenían 200 vistas, 300 vistas, y decía, bueno, no pasa nada. Y de repente esas 300 vistas en un video se hicieron 1300, 1400 y dije, bueno, pues o sea, ya es un avance y así han sido los últimos videos que he subido para esta empresa, es donde digo, ya tengo más gente que se queda a ver mis videos porque estás haciendo como que ese aprendizaje lo estás como que modificando, pero sí Claro, es un lapso en el que tienes que tener paciencia. Digo, no digo que ahorita ya sea el super wow del marketing y todo eso, pero, pero sí es muy cierto lo que dices. O sea, el tener paciencia, el ser creativo, sin claro. duda te va a ayudar para alcanzar estos objetivos que tenemos pensados o que queremos hacer, Sí, ¿verdad? totalmente de acuerdo. O sea, y ver cómo hacer que las cosas sucedan. Tú comentabas ahorita también el hecho de investigar, de estarte preparando constantemente. Que si bien es cierto, es importante, fundamental prepararte por el lado profesional, porque la dinámica económica cambia a una velocidad impresionante, ¿no? Entonces tienes que estar cada vez más preparado para poder ofrecer un servicio de calidad y acorde a las necesidades del mercado. Pero también tienes que desarrollar otro tipo de habilidades, como lo comentaba hace un momento, las ventas, ¿sí? Por ejemplo, un error que luego cometemos los contadores es que queremos absorber toda la chamba nosotros, ¿sí? Y somos muy envidiosos en el sentido que no delegamos a nuestros colaboradores. Entonces, por ejemplo, ahorita en la etapa que me toca vivir a mí, que afortunadamente tenemos mucho trabajo, yo lo que estoy aprendiendo es que debo delegar cada vez más, ¿sí? Debo de lograr que mis colaboradores sean líderes y que tengan capacidad de decisión para yo poder delegar y poder generar más cartera de clientes, ¿sí? Que al final del día, eh, esto es son etapas, ¿no? En algún momento yo espero ya separarme un poquito más y seguir siendo socio pues ahora sí que de la firma que fundé, pero tal vez venir nada más a dar asesoría a mi equipo de trabajo, ¿sí? Y para eso, ahorita tengo que aprender o desarrollar cada vez más la habilidad de delegar y apoyar a mis colaboradores para que ellos sean líderes, ¿sí? Ahora sí que es una cadenita de crecimiento, ¿no? ¿Sí? Exacto, y Ajá. es algo que muy padre lo que comentas, o sea, como compartir ese conocimiento con otros para que esos otros Exacto. en un futuro puedan tener la capacidad de resolver esos problemas. Sí. Fíjate que una de las firmas donde yo tuve la oportunidad de trabajar, esa era la forma de trabajar. Llegaba siendo un auxiliar para posteriormente pasar a ser encargado, ¿sí?
posteriormente ser supervisor, incluso aspirar a ser gerente y finalmente terminar como socio de la firma, ¿sí? Entonces, pues es una etapa de crecimiento, ¿no? Y se trata de ir apoyando a los que van arrancando para que vayan logrando ese crecimiento, ¿no? Y de alguna manera, pues yo busco adoptar esa filosofía, porque mi idea es que mis colaboradores, pues en algún momento puedan ser socios de la firma, ¿sí? Entonces, te digo, la realidad es que esta profesión, pues es muy rica en ese sentido, ¿no? Que te permite lograr ese crecimiento, incluso tal vez no solo en lo profesional, sino también en lo personal y en lo económico, claro está, ¿verdad? Pero bueno, a final del día, yo que he tenido oportunidad de estudiar este tema de los dineros, pues he entendido que la prosperidad no solo quiere decir la parte económica, sino crecimiento en todos los aspectos que involucran al ser, ¿sí? Desde la parte profesional, como la parte personal, como la parte económica, como la parte emocional, como la parte cultural, etcétera, ¿no? Eso es prosperidad integral, ¿sí? Y a veces también el error que luego cometemos quienes emprendemos, que nos vamos nada más por la parte económica, ¿sí? Y desequilibramos todo lo demás, incluido el tema de salud, porque el hecho de tener salud, pues también es una referencia de gozar de buena salud, también es referencia del hecho de que eres una persona próspera, porque eres rico en salud, ¿sí? Hay que aprender a tener ese equilibrio, ¿no? Y la profesión se presta para eso, ¿sí? Yo, bueno, creo que al final del día hacemos lo que nos gusta, ¿no? Con lo que nos identificamos, ¿sí? O lo que nos apasiona, que la realidad un ingrediente importante, este, para mí, pues es el hecho de que me apasiona lo que hago, ¿sí? Y eso a veces también me lleva a, pues, irme poco más allá de los horarios permitidos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras profesiones donde a lo mejor tienes que trabajar por turnos, ¿no? Entonces yo, la verdad, ahí sí no. Y en esta Pero bueno, cuestión, quería... vuelvo, Sí, adelante, adelante, ya después sí, que... perdón, vuelvo al punto de que igual a ellos les apasiona lo que hacen, ¿no? Y ese es un ingrediente fundamental. Ajá, así Sí, es. y ese es como que el sentido, no como el sentido de este podcast, por eso se llama vocatio. Si usted Ok, busca o si buscamos la cuestión de la raíz etimológica de vocación, te va a salir esta ok, palabra vocatio. Entonces, mi objetivo cuando ideé, cuando pensé qué puedo hacer o de qué podemos platicar, dije, bueno, es el sentido de hacer lo que te apasiona, de encontrar eso que claro, te gusta, eso que te apasiona y hacerlo, trabajar en eso, buscarlo, ya sea un emprendimiento, un trabajo, una profesión, alguna actividad que te apasiona y eso que tú dijiste que al final de cuentas era algo que te apasionaba y que no te costaba. Ese es el sentido exacto, que buscamos en las personas que nos escuchan. Que claro, leía por ahí una frase que decía que si no estabas disfrutando lo que hacías, estabas en el lugar equivocado. Ya consultando un totalmente de poquito acuerdo. más en todos esos temas de ya más relacionados a la vocación y la profesión. Y decía, sí es cierto, a mí me ha pasado que estoy en lugares o que estuve en lugares que no disfrutaba y hasta era un pesar de, ay, otra vez, vamos a ir y otra Claro, vez, etcétera. Entonces,
Dije, sí, Así cierto, o es. sea, son esas, obviamente son experiencias que al final de cuentas vas generando, que también es algo muy importante, pero este es la finalidad de este podcast, es eso, el buscar algo o eso que te apasiona, eso que te llama a Claro. desarrollarlo durante toda tu vida. Sí, no, y yo estoy convencido que va a llegar el momento en que vas a tener incluso el resultado económico, porque al final del día estás haciendo lo que te gusta, lo que te llena, y tal vez eso hace que lo hagas también, que hay gente o personas que están dispuestos a pagar por ello, que esa es otra parte. A veces no nos enseñan cómo monetizar nuestro trabajo, ¿sí? Que también después lo aprendes y es válido que cobres por ello. Sí, porque llega un momento que te das cuenta de todo el camino que has recorrido, que has logrado, pues, tanto conocimientos como habilidades, como experiencias, ¿sí? Y es válido que cobres por ello. Y a final del día llega, o sea, en este tiempo entiendo la parte, digo, también me tocó desesperarme, ¿no? Por decir, bueno, ¿y cuándo voy a ver los frutos? Pero la realidad es que ese tiempo llega. Sí, y en el Inter, claro está, como le decía hace un momento, te tienen que dar la habilidad de cómo obtener los recursos líquidos para poder solventar tus gastos fijos, ¿sí? En lo que se da el resultado de lo que estás haciendo, ¿ok? Que bueno, yo lo hablo porque al final del día yo soy un emprendedor y bueno, ahora me considero un empresario también, un empresario de la consultoría y de la contaduría, ¿sí? Y bueno, al ser emprendedor, pues mi retribución dependía de lo que yo llevaba a cabo. Muy diferente cuando trabajas para la industria, porque en la industria, pues ya tienes un ingreso fijo, ¿no? La diferencia que yo veo con la industria, lo cual a mí no me gustó, es que estás topado a un nivel de ingreso, ¿sí? Tienes que tener un horario. Digo, no quiero decir que aquí no tengas disciplina, ¿verdad? Pero al final del día tengo más libertad de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, mi hijo tuvo un evento hace un par de días en la universidad y tuve la oportunidad de irlo a apoyar porque puedo darme esos espacios de tiempo, ¿sí? Entonces te digo, la industria hay un nivel de ingresos y hasta ahí llegó, ¿sí? Tienes que cubrir, tienes más compromiso de horario, y a veces, desafortunadamente en la industria, cuando las cosas se ponen mal, hay recorte de personal, que fue lo que a mí me tocó en la última empresa que trabajé, ¿sí? Y aquí a final del día, los clientes también se van, pero la diferencia es que cuando un cliente se va, pues yo ya estoy entablando negociaciones con otros 10 clientes más. Entonces, esto no desequilibra mis finanzas. ¿Ah? Esa es una ventaja importante. Y te digo, a final de cuentas, a mí, en lugar de estar encasillado en una sola área, donde a lo mejor voy a ver compras nada más, o voy a ver únicamente cuentas por pagar, o voy a ver a lo mejor cuentas por cobrar, como consultor tengo la oportunidad de ver todas las áreas, ¿sí? Y todos los regímenes fiscales. Actualmente atendemos desde personas morales del régimen general de ley hasta asociaciones civiles, ¿sí? Desde personas morales hasta personas físicas con todas las actividades que te puedas imaginar. Lícitas, claro está, ¿verdad?
Siempre sale la gente de y me enseña ahí a lavar dinero y ahí es donde ya no le entramos, ¿verdad? Exactamente, así es. ¿Y ¿Ah? cómo es tu día a día, César? O sea, ya teniendo tu despacho, ya teniendo a tu gente, personas que Ah, están a tu cargo y también clientes que buscan tu asesoría, en ah. esta cuestión, ¿cómo es tu día a día? Fíjate que mi día a día es muy padre en el sentido de que siempre hay preguntas interesantes por parte de los clientes. Siempre hay situaciones que resolver. Algunas son muy complejas, pero el tiempo te va dando esa confianza de decir, lo puedo resolver. Y la misma situación hace que lo veas como un reto, ¿sí? Y desarrollas esa habilidad de empezar a investigar para encontrar la solución a esa temática. Por ejemplo, no sé, hay quien se asustaría porque le llegó una carta de invitación del SAT con discrepancia o diferencias en pagos de impuestos, ¿sí? Pero, digo, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Pero a final del día, eh, para mí, bueno, es interesante el poder encontrar esa solución en favor del cliente, ¿sí? Entonces, en mi día a día siempre hay retos. Algunos son complejos, pero pues será que le encuentras el sabor, ¿no? Y sobre todo el interés de cómo puedo solventar esta situación, ¿sí? Y a la par, hay preguntas, muchas preguntas de los clientes, ¿no? Oye, ¿puedo deducir tal concepto? Y tú empiezas, ok, a ver, déjame investigar, ¿no? Y ya le empieza la respuesta, ¿sí? A la par con el hecho de generar información financiera, ¿sí? Estados financieros, para presentarlas en juntas o reuniones donde se informan los resultados, ¿sí? Lo cual a mí en lo personal me fascina, ¿sí? El poder ir y presentar el producto final de mi trabajo, que son los estados financieros, ¿sí? Y que los socios o los asociados, en función a ello, puedan saber en dónde se encuentra su empresa. Sí, o sea, es algo que disfruto como no tienes idea. Excelente. Y por ejemplo, yo me imaginaré, y también ahorita que lo estábamos hablando fuera del aire, el tema ¿Ah? de los meses, que para muchas empresas lo que es abril y creo que marzo, si no estoy ¿Es ahí correcto? seguro, que marzo es para las personas morales, Morales. ¿verdad? Y el de abril para ¿Ah? las personas físicas se vuelve una total locura que yo Sí, creo que el mismo Facebook a veces hasta nos manda ahí de que si vas a declarar tus impuestos y tienes que hacer esta parte y picarle aquí, picarle allá y creo que mucha gente lo hacemos tratando de hacer, mira, yo lo vi en Facebook y ahí mismo lo hago, pero yo sí creo que es de suma importancia acercarse a un contador. No sé si has claro. visto el libro de Robert Kiyosaki, que es el que escribe todos los temas de Padre Rico, Padre Pobre. Ajá, Y sí. él comenta, siempre tener un contador. Aunque seas el más numérico o que tú también seas contador o el más financiero del mundo, siempre Claro. tener un contador. ¿Por qué? Porque nosotros siempre andamos que aquí, que la venta y que la no sé qué, y que, bueno, hablando en temas de emprendimiento, ¿verdad? Este, Sí. ahí, y bueno, creo que también personal, siempre es bueno tener un contador. Sí, totalmente de acuerdo y no por el hecho de que yo sea contador. Pero como tú bien lo dijiste hace un momento, zapatero a tus zapatos. La realidad es que en México la miscelánea fiscal es muy compleja y es falso de que nada más es avanzar y avanzar y avanzar.
en la declaración. le da siguiente y ya. Exacto, así es. En el fondo hay cosas más eh, importantes que debes de tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, sin duda que un contador siempre te va a dar un buen consejo para tanto tus finanzas personales como para tu negocio, ¿verdad? Entonces, sin duda que es fundamental para que puedas entender financieramente dónde te encuentras, Claro, ¿sí? Fíjate, es muy común, por ejemplo, que al cierre del año tú veas o bueno, el cliente vea su estado de resultados, ¿no? Y vea, no sé, que el negocio arroja una utilidad de 1 millón de pesos, por poner un número, ¿no? Y luego el cliente cuestiona, oye, pues aquí el estado de resultados me dice que traigo una utilidad de 1 millón de pesos. ¿Pero dónde está? Porque en la bolsa no los tengo, en dinero líquido no lo tengo, ¿sí? Pero a ese empresario nadie le ha dicho que hay otro estado financiero, que es el estado de flujos de efectivo, que te va a mostrar partiendo de la utilidad si tu dinero se fue en actividades de operación, es decir, en los gastos operativos del día a día, o en actividades de financiamiento, pago de créditos, ¿sí? O en actividades de inversión, adquisición de activos, que luego es lo más común, porque normalmente el empresario apenas tiene dinero y lo primero que hace es comprarse el camionetón, ¿sí? Y ya al final, ahora sí llegas al saldo en bancos a través de este reporte. Y ahí te das cuenta en qué se fue el dinero. ¿Ok? Entonces la labor de un especialista en este caso, pues es ayudarte a comprender mejor. ¿Sí? Y bueno, y tener esa cultura de preguntar también, porque luego nos quedamos nada más en la parte fiscal y creemos que la labor del contador es solo la parte fiscal. Y la realidad es que no es así, ¿verdad? Es ayudarte a comprender la situación financiera de tu negocio, que es sobre todo la parte fundamental, ¿no? Para lograr los objetivos, ¿sí? exacto, exacto. Planteados. Y, por ejemplo, aquí, contador, ¿Ah? ¿qué le dirías a esos profesionistas que están en la idea de querer poner su propio despacho o esos profesionistas que apenas van a iniciar con la cuestión de que, quiero estudiar, o más bien que están ya graduándose, están a punto de graduarse y van a ¿Ah? abrirse este campo de la contabilidad, o a esos estudiantes que están ahorita, que quieran estudiar o que ya están en su carrera, en esta trayectoria? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo nos darías en esta ocasión? Fíjate que, bueno, que si realmente esa es el camino que eligieron, eso es su vocación, sigan ese camino. Y perdón que sea reiterativo, pero que sean pacientes, muy pacientes, y que sean creativos también. Hace algunos años, también un colega para una de las empresas que trabajé, comentaba que finanzas es el arte de hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Te comentaba hace un momento, yo tuve la oportunidad de trabajar solo para dos empresas. En una duré 5 años y en la otra duré algo así como 4 meses. Entonces, en esta empresa donde duré 4 meses, yo estaba en el área de control presupuestal. Por X o Y razón no se aprobó mi puesto, ¿sí?
pero tuve la oportunidad de interactuar con el director a nivel corporativo del área de finanzas. Entonces recuerdo que cuando veíamos el tema de presupuestos y que luego nos lo cambiaban por ahí los directivos, él me comentaba, recuerda que finanzas es el arte de hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Entonces, si tu vocación es esta, es irte por el ejercicio profesional independiente, tienes que ver cómo sí, ¿ok? Tienes que ser paciente y tienes que usar esa creatividad. Y tienes que prepararte siempre, ¿sí? Tanto en el aspecto profesional como en otros ámbitos, desarrollar otro tipo de habilidades. Liderazgo, ventas y negociación, eh, control de las emociones, ¿sí? Comunicación, ¿ok? Que eso te va ayudando. A veces tú podrás ser el supergenio de las finanzas, ¿sí? O de la profesión que tú quieras, pero si no sabes vender tus conocimientos, de nada sirve el hecho de que tengas tantos conocimientos. Entonces tienes que desarrollar otro tipo de habilidades. Y en lugar de decir, no, sabes que no se puede, ciérrale, se acabó, se trata de pensar cómo sí lo puedes lograr. Es que esa es la parte interesante de emprender o de aspirar a ser un empresario, ¿sí? El que tú buscas en tu mente cómo lograr el objetivo planteado, ¿sí? Tú comentabas hace un momento a Roberto Kiyosaki. Él, dentro de los libros que escribió, a mí me gusta mucho uno que se llama Incrementa tu IQ financiero, ¿sí? Y él habla precisamente del hecho de que eres cada vez más inteligente financieramente hablando cada que resuelves un problema, ¿sí? A lo mejor vas arrancando, estás aquí, tienes una serie de problemas, porque no tienes para pagar la renta del local de tu negocio, porque no estás logrando la liquidez para pagar los sueldos, pero empiezas a pensar como sí, ¿ok? Logras solventar esa situación y ya subiste al siguiente nivel. Y sobre la marcha, así se te van a ir presentando muchos retos, siempre. Eso es lo que a mí me gusta del hecho de ser un profesionista independiente o un consultor de negocios, que al final del día me considero un empresario, que todos los días, aparte de la parte profesional, se me presentan retos y yo tengo que pensar cómo sí. Y yo estoy convencido que la mente es súper poderosa en el sentido de que en lugar de enrolarte en el problema, encasillarte en el problema, empezar a buscar de manera creativa soluciones, las soluciones se dan, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación que yo les haría. Si su vocación es por este lado, bienvenidos, ¿sí? Pero una buena dosis de paciencia y de creatividad, ¿verdad? Y estoy convencido de que lo van a lograr, ¿sí? Tarde que temprano lo van a lograr. Así es la cuestión de no rendirse y mantenernos ahí en el tema de siempre estar tratando de buscar el cómo sí, que eso ya tiene ya bastantes personas que me lo han dicho de siempre es buscar el cómo sí, bueno, quiero ya hablando en temas más amplios, una vez ahí con una persona que estimo mucho decía, yo le preguntaba, oye, como el carro que tienes, etcétera, o los negocios que tienes, pues, ¿cómo le has hecho? Y ella me decía, es que es el buscar el cómo sí se puede, porque estamos así de que, quiero este tal carro, quiero este tal negocio, quiero estar en este tal lugar. No, pero es que, pues, está muy difícil, no tengo el capital, no tengo el dinero, entonces, ese del cómo sí me parece una idea y un consejo muy genial
que le Claro, puede servir a muchísimas personas en el ámbito en el que esté. Ya sea que totalmente de quiera, acuerdo. ya sea que quiera emprender, ya sea que quieras tener un despacho, ya sea que quiera estar en la abogacía, en el lugar donde esté, como decía. César, quiero agradecerte muchísimo por este tiempo que nos diste de platicar sobre ti, sobre tu historia. Quiero preguntarte cómo se llama tu firma para que la gente que nos esté escuchando pues te pueda contactar y que pueda ahí hacerte preguntas más a detalle, que yo creo que va a haber mucha gente que tenga estas dudas. Sí, claro que sí, con todo gusto. Botello Rodríguez Business Consulting. Ok, Igual pueden buscarme también en redes como César Botello, Facebook, y con todo gusto ahí podemos atender sus dudas o igual eh, puntos que quieran tratar en materia fiscal y de negocios, ¿no? En definitiva. Y no, hombre, al contrario, un gusto el tener la oportunidad de, pues, compartir un poco de la experiencia, ¿no? Que a nosotros nos ha tocado vivir en estos poco más de 20 años de ejercicio profesional. Creo que hemos avanzado bastante y después de este tiempo se vienen retos nuevos y estamos exacto. muy contentos por eso. Así es, y bajo esa misma filosofía, ¿verdad? De buscar que hacer que las cosas sucedan. Sí, del tener, es difícil, digo, la realidad es, implica cambiar tu estructura de pensamiento, ¿no? Exacto. Pero el verlo desde ese enfoque, yo puedo dar testimonio de que da buenos resultados. Sí es, exacto. Excelente. Entonces, es como siempre un gusto el tener la oportunidad. No, hombre, César, Yo de verdad encantado. que cuando te invité dije, "Oh, va a ser una muy buena charla, muy buena plática, porque creo que es algo que mucha gente busca como escuchar de, a ver, qué hace un contador, qué hace un consultor de negocios, y escucharte yo creo que va a abrir el campo, o abrir la mentalidad, o abrir Claro, así como la imaginación de muchos sí, de nuestros futuras personas que nos van a escuchar. Y si tú estás ahorita escuchando este podcast y estás pensando en otra persona que está haciendo o que está trabajando en esto o que está estudiando esto, compárteselo, claro. suscríbanse, compártanlo para que este mensaje que tenemos aquí llegue a mucho más personas. Totalmente de acuerdo. Fíjate que, y perdón que te interrumpa, normalmente cuando piensas en contador, piensas en impuestos, ¿verdad? Que si bien es cierto, bueno, por ejemplo, en mi caso, me especialicé en dos áreas, que es la parte de impuestos y la parte de negocios, ¿sí? Entonces, nuestra labor va más allá del tema fiscal. Yo creo que los contadores somos como los médicos de la empresa, ¿sí? Entonces, digo, yo disfruto mucho mi profesión, me ha dado muchas cosas, todo lo que tengo. Claro está que me ha dado enormes satisfacciones y también me ha dado momentos difíciles. Pero la realidad es que incluso los momentos difíciles me han hecho crecer profesional y en lo personal. Sí, a veces también no nos atrevemos por el miedo al error. Pero la realidad a veces el ser un experto es la consecuencia de haber cometido muchos errores. ¿Sí? Pero debemos entender que tenemos esa capacidad para solventar incluso los errores. Entonces, no debemos de temerle al fracaso. El éxito es la consecuencia de haber fracasado muchas veces. Sí, decía un cliente que tenía, que empresario también, él decía, mira, cuando emprendes es como un juego de serpientes y escaleras. Avanzas dos, pero desciendes cinco. O sea, pero después el hecho de haber caído te da la habilidad para volver a subir otra vez. Sí, y a veces el no emprender, pues se da por el miedo a fracasar
o irnos por la vía rápida, no sé. Es una parte que tenemos que dejar de lado, ¿no? El atrevernos, a pesar de la edad, porque yo te digo, yo arranqué a los 22 años y la realidad es que no es fácil, pero tienes que atreverte, tienes que estar convencido, tienes que creer en ti, eres la primera persona que debe de creer en ti. Entonces, pues yo los invito a que se atrevan, ¿no? Si lo suyo es la contaduría y en el ejercicio independiente, adelante, ¿sí? Adelante, en definitiva. A darle, como dicen por ahí. Exactamente, así Pues es. César, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por Igualmente, acompañarnos estimado, en, un en abrazo para ti. esta, en este espacio que sirve para muchos profesionistas que nos van a estar escuchando. Te agradezco Un abrazo enormemente. nuevamente muy fuerte y nos vemos a la siguiente. César, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Bye.